Descubriendo a Dios en las diferencias culturales y religiosas. ¿Cómo se descubre a Dios en eso, en esa diversidad? Eso es un hecho misterioso de la humanidad. Tú, porque tú piensas distinto, porque tú tienes otra fe o porque tú tienes otra religión, tú estás equivocado. Y que necesariamente podemos ser empáticos, aunque no aceptemos 100% la posición del otro. Sí, yo tengo que escuchar y tratar de comprender cómo es el otro. Tengo que, de alguna manera, ponerme en sus zapatos. Todo amar y servir es lo que nos guiará en la vida diaria, y Dios siempre estará. En la pausa ignaciana ven a descubrir que en cada rincón a Dios puedes sentir. Todo depende de ti, en cómo decides vivir. Ayudarte a encontrar a Dios es la misión. Hola, bienvenidos a la pausa ignaciana. Antes de empezar formalmente, quiero recordarles que nos sigan en nuestras redes, en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Hola, Fer. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno, porque hoy tenemos un tema bastante interesante. Nos acompaña el padre Ikmar Vázquez con el tema Descubriendo a Dios en las diferencias culturales y religiosas. Bienvenido, padre. Muchas gracias, Carolina. Bueno. Gracias por aceptar venir a acompañarnos. De verdad que para nosotros es de mucho valor su tiempo y su disposición. Sí, sobre todo apoyarnos. que Ikmar está como profesor, ¿verdad?, de filosofía en el Instituto Bonó. O sea que es una persona bastante ocupada en su tiempo y pues de una vez se activó desde que le dijimos que teníamos este episodio con él. Y qué bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Qué bueno. Bien. Bueno, pues yo creo que lo que tenemos que empezar por eso mismo, por el título del podcast de hoy, de este episodio. ¿Qué entendemos por diversidad cultural y religiosa? O sea, ¿cómo se descubre a Dios en eso, en esa diversidad cultural y religiosa? Uh-huh. Sí, gracias, Fernando. Yo creo que, no sé, eso es una experiencia que todos hacemos, sobre todo nosotros vivimos un mundo globalizado y ya nosotros no vivimos en pequeñas culturas cerradas y nosotros sabemos que hay muchos tipos de culturas y muchos tipos de religiones. Todos hemos hecho la experiencia, yo creo, del encuentro con el otro, ¿no?, que piensa diferente de nosotros, que cree diferente de nosotros y que además tiene otras prácticas, otras maneras de vestirse, otras maneras de comportarse incluso. Por supuesto, tiene otras lenguas. Eso es un hecho misterioso de la humanidad, porque eso es así. Sí. Eso no tiene mucha explicación, yo creo, pero es una realidad. Entonces yo creo que, por supuesto, eso es una realidad a la que podemos acercarnos o con temor, el otro nos asusta porque nos cuestiona, porque no o quizás con curiosidad y quizás el otro también nos enseña cosas. Pero bueno, yo que diría que por ahí va el punto de partida, ¿no? Cómo yo me acerco al otro, a ese otro que piensa distinto, que actúa distinto y que, en el caso de la religión, que cree distinto, de una manera distinta. ¿Y cómo la espiritualidad me ayuda a entender eso? Porque ahora que metimos el tema de la parte de la religiosidad en eso, ¿cómo la espiritualidad entonces me ayuda a entender esa diversidad, esa cultura religiosa distinta? ¿Y cómo me puede ayudar a yo pues, entenderla y aceptarla? Si es que tengo que aceptarla. Uh-huh, uh-huh. Sí, a ver, yo creo que, por supuesto, como yo decía, yo puedo acercarme al otro o con temor, y el temor normalmente nunca es un buen consejero, porque el temor me lleva a como ponerme en mi posición y yo soy el que tengo la razón, a la defensiva. Uh-huh. Y yo al final digo, tú, porque tú piensas distinto, porque tú tienes otra fe o porque tú tienes otra religión, tú estás equivocado y yo soy el que tengo la razón. O como yo decía, yo puedo acercarme con una cierta curiosidad y trato de ver entonces qué es lo que el otro tiene en verdad, ¿no? Uh-huh. Como aquí estamos en un espacio ignaciano, podemos decir, yo creo que ahí hay un principio de la espiritualidad ignaciana que nos ayuda mucho, uh-huh, ¿no?
que es el presupuesto, ¿no? Los que conocen un poco los ejercicios espirituales saben que en el número 22, Ignacio, ahí en el umbral de los ejercicios pone este presupuesto, y es que cuando el otro, no, yo no voy a decirlo a la letra, pero yo lo interpreto así, cuando el otro viene con cosas que yo al principio no entiendo, yo tengo que ser benevolente, ¿no? Es decir, yo tengo que escuchar y tratar de comprender cómo es el otro. Tengo que, de alguna manera, ponerme en sus zapatos. Claro. Para yo entonces ver de lo que el otro viene a proponerme, qué es verdad, qué no es verdad, qué puede ser incluso nuevo para mí, qué puede aportarme. Hay cosas que yo quizás nunca voy a poder aceptar, por supuesto. Exacto. Pero todo el mundo, al final, es hijo de Dios. Todas las culturas son hechas por los seres humanos y todas las culturas, de una manera u otra, van a tender al bien. Sí. ¿Van a hacerlo de una manera distinta? Sí. Pero y ahí es donde yo puedo buscar espacios de colaboración, espacios de compartir también. Pero bueno, todo eso es un proceso de discernimiento constante. Sí, y que necesariamente podemos ser empáticos, aunque no aceptemos 100% la posición del otro, pero el hecho de poder dejar la brechita de tratar de entender al otro y no tener mi verdad como única y radical, pues ya nos permite crear esa colaboración, enriquecernos de lo que el otro tiene que darme. O sea que aunque haya temor, sí abrirnos a escucharlo, a conocer y a ver qué ese otro me puede dar, que yo no tengo. Exactamente. Y yo creo que en el caso de las religiones o de las... No, habría que distinguir entre religiones y confesiones, ¿no? Las otras confesiones cristianas u otras religiones. Uno no puede pensar a priori que el otro tiene una intención mala. Eso. Claro. No, el otro él hace eso porque Si no él es piensa malvado. No. Es decir, todas las religiones nacen de un deseo profundo de humanidad, que lo expresan de otra manera que nosotros. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacer, bueno, primero, déjame ver cómo yo lo entiendo, déjame ver cómo yo lo comprendo. Sí. Y yo me voy a dar cuenta que hay muchos puntos en común si yo hago ese camino de acercarme. Hay cosas que me van a siempre resultar extrañas, pero no son necesariamente tampoco malas. Es decir, hay cosas que yo digo, bueno, ahí yo no siento. Sí. Yo me siento muy, por supuesto, muy cristiano y hay maneras. A mí hay, por ejemplo, yo pongo un ejemplo, cosas del budismo que me resultan totalmente extranjeras, ¿no? Pero eso no quiere decir que sean malas. Es decir, son otras maneras de practicar y de acercarse a la trascendencia que yo quizás nunca voy a practicar, pero yo tampoco tengo por qué condenarlas. Correcto. Sí. No, y definitivamente pudiéramos aprender de ese tipo de, digamos, de cultura o religión, aspectos que nos pueden ayudar inclusive en el nuestro. Por ejemplo, ese mismo caso, tal vez no el budismo, pero sí, por ejemplo, el controlar la respiración en la cultura india es algo fundamental. Y creo que es algo que también pudiéramos adaptar nosotros. Y no es para nada anticristiano ni anticatólico, digámoslo de ese punto de vista. Yo creo que al final entonces más bien cómo usamos las herramientas que tenemos, más que por qué la usamos o para qué. Sí, ahí yo creo que hay una palabra clave que yo creo que al menos en el catolicismo tenemos una larga tradición ya, que es diálogo. Claro. Diálogo con la otra religión, diálogo también con la otra confesión. Y en ese diálogo llevamos muchas décadas, hay que hablar ya de décadas, desde incluso antes del Concilio Vaticano II, en que ha habido también experiencias de espiritualidad compartida, de usar, como tú dijiste, técnicas de oración, técnicas de meditación, de concentración. Correcto. Siempre, yo creo, cuando uno hace ese camino de encuentro al otro, también uno descubre la riqueza que uno tiene. Porque a veces uno no la conoce lo suficientemente bien, porque uno siempre ha vivido en lo mismo. Y para descubrirlo, yo también tengo que ver que el otro es distinto. Y yo cuando veo el otro, y digo, mira, pero el otro me enseña esto, pero yo también tengo cosas que él no tiene. Sí. Y yo descubro también la riqueza que yo tengo. Pero eso yo no lo puedo descubrir si me quedo en mi pequeño mundito, ¿no? En el mundo pequeño mío. Y no dejo permear lo que el otro tiene para mí también, para que podamos aprender. Exactamente. ¿Y tú has tenido en algún momento alguna experiencia así de digamos que
y más me voy a la parte personal, ¿no? De tú encontrar a Dios o de esa voluntad de Dios en un contexto totalmente diverso al tuyo, en cualquier término. Puede ser digamos, tu experiencia de vida, cultural o religiosa. Ya. A ver, bueno, yo primero diría, yo quizás tengo más experiencia en términos culturales, ¿no? No, excelente. Yo me por la circunstancia de la vida, de la formación como jesuita, yo también he tenido que vivir en otras culturas. Es decir, yo ni siquiera soy de aquí, de República Dominicana, yo soy de Cuba, ya ese es un primer pequeño cambio. No es un cambio tan profundo, pero es un pequeño cambio, ¿no? Es un cambio. Tú sales de tu país, vienes para acá, pero ese todavía no fue, pero quizás para mí el cambio más significativo fue cuando yo tuve que ir a estudiar a Europa y por supuesto ahí es donde uno descubre, ¿no? Que hay grandes diferencias, ¿no? Es decir, una cosa es saberlo en la cabeza. Uno dice, sí, claro que hay diferencias. El problema es vivirlo, experimentarlo. Y entonces, claro, con la otra cultura nos pasa lo mismo con las religiones. Yo conocí, porque yo he tenido muchos compañeros, que la experiencia es decir, los franceses lo hacen todo mal. La manera de hacerlo es como lo hacemos, porque si no me gusta su comida, que si no me gusta la manera que hacen esto. Y entonces, claro, y ya si tú vas con esa actitud, nunca vas a descubrir qué de bueno podría tener esa otra cultura. Cuando uno se abre, entonces ahí uno descubre, primero, los límites que tiene de tu cultura. Hasta dónde yo puedo llegar, qué me gusta, qué puedo tomar de ahí. Exacto. Es decir, por ejemplo, yo pongo un ejemplo así muy personal, ¿no? Yo soy del Caribe, como ustedes, como aquí somos del Caribe, y nosotros del Caribe somos muy cariñosos y somos los franceses son fríos, cuando uno lo mira desde nuestra óptica, ¿no? Sí, y desde esta óptica uno puede decir, bueno, los franceses al final son incapaces de expresar, ellos sí expresan los sentimientos, pero tienen otra manera. Claro. Exacto. Claro, y entonces ellos tienen otra manera de vivir, por ejemplo, la amistad. Ya, nosotros quizás decimos, tú eres mi amigo, tú eres mi amigo. Mi hermano. Mi hermano, exacto. Pero al final, mañana, si no nos vemos más, no pasa nada. Un francés quizás nunca va a ser difícil que él te dé entrada. Pero una vez que él te da entrada, él es fiel. Bueno, eso es interesante. Claro, y entonces ahí tú te das cuenta, mira, ellos tienen algo, ellos viven ciertas relaciones humanas de una manera distinta. Eso yo creo que es una experiencia personal, el plano de la cultura, ¿no? El plano de la religión, de las confesiones, yo he tenido más experiencia en el diálogo interconfesional, ¿no? Con protestantes, es decir, hay muchos tipos de protestantes, eso lo sabemos. Hay protestantes que no dialogan, que son porque están fanatizados. Eso también nos puede pasar a nosotros los católicos. Sí, hay católicos fanatizados. Sí. Pero también hay protestantes muy abiertos que están dispuestos a dialogar, que están dispuestos también a trabajar juntos. Yo tengo en Cuba, cuando he tenido que trabajar en Cuba, hemos hecho muchas experiencias en los centros Loyola, por ejemplo, de encuentros también de diálogo ecuménico, ¿no? Uh-huh. Y ese diálogo, yo creo que siempre ha habido el intento no solo de dejarlo en el mero diálogo de palabras, sino, bueno, ¿cómo podemos llevar esto a la acción? Alguna acción social, por ejemplo. Ese tipo de experiencia, y ese tipo de experiencia siempre es enriquecedora, porque también cuando uno escucha, por ejemplo, en el caso del protestante, ¿no? Los bautistas, por ejemplo, en Cuba hay un movimiento bautista muy fuerte. Uno también descubre, por ejemplo, otros aspectos, ¿no? Uh-huh. que nosotros tenemos quizá, pero que no le damos tanta importancia. Ellos les dan más importancia, ¿no? La manera en que ellos viven una espiritualidad, la palabra de Dios, que eso está más en el centro para ellos. Entonces, uno también dice, bueno, pero eso quizás es algo también en lo que nosotros tenemos que hacer más atención, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de diálogo yo creo que enriquece ambas partes, ¿no? Y no es simplemente estar condenando que si tú vienes del demonio, ¿no? Ese tipo de cosas que uno escucha por ahí. Yo siento que con el tiempo, como que se ha dado esa apertura de crear como escuchar la posición del otro, darle entrada, la curiosidad, sea lo que sea que nos haya llevado. Pero ahora es como un poco más difícil de entrada tú reconocer a alguien que no sea católico, que sea cristiano, como que antes era como muy marcada la diferencia. Uh-huh. Y a veces me ha pasado que conversando con alguien que sé que es católico, me dice que ha participado o que participa con cierta frecuencia
en celebraciones de otras religiones. Claro. O sea, hay como esa apertura por acompañar a alguien o porque ese día quise ir o no sé. Pero que se da esa... Antes no se veía eso, por lo menos yo no lo veía, ahora sí. Veo que existe nos estamos dando el chance de también experimentar lo que viven en otras religiones. Y eso yo creo que pudiera ser muy bueno, no sé, pienso que sí. Sí, a ver, eso puede ser muy bueno, puede ser... Es como todos los fenómenos humanos ambiguos, ¿no? Yo digo, no, hay cosas ahí buenas porque uno se abre. Yo digo, también nosotros quizás conocemos en Latinoamérica más el fenómeno, más históricamente, de gente que deja la iglesia católica porque se va a iglesias evangélicas. Y uno, como católico, eso a veces lo ve con un dolor también. Al mismo tiempo, yo digo, quizás no siempre hemos hecho como la reflexión, ¿no? Que eso llevaría, ¿ok? De preguntarse, bueno, ¿y qué busca esta persona ahí que no encontraba aquí? Que no encontraba. Exactamente. Sí, no simplemente decir, ya se fue, o es un traidor, no. Es decir, y es como tú dices también, hoy en día hacemos muchas experiencias por temas familiares, porque hay curiosidad también, es decir, ¿por qué yo no podré ir un día a un culto evangélico? Es decir, nada, eso no me va a quitar mi fe, eso me va a hacer descubrir la fe del otro también. Claro. Y eso puede ser también enriquecedor para mí. Si uno simplemente vive del miedo, no, porque te vas a ir o te vas a quedar ahí, bueno, pero entonces es que tu fe también tiene problemas y eso es lo que habría que revisar. Sí. Si tú tienes tanta inseguridad que piensas que simplemente porque un día fuiste a un culto, ahí te van a convencer, entre comillas, ahí entonces hay un problema que hay que revisar, ¿no? Claro. Sí. Y una pregunta, ¿cómo tú ves, digamos, en el aspecto, ya que tú has vivido, como deciste, en diferentes culturas, tanto en Cuba, aquí y en Europa, ¿cuáles son esos prejuicios que hoy en día enfrenta, yo diría que los grupos de jóvenes o el medio en que tú te has movido, de la parte diversa de las religiones o del mundo como tal? Porque al final de cuentas yo creo que Dios quiere un mundo diverso, ¿no? Yo también lo creo. Bueno. Y partiendo de ese, digamos que de esa primicia, ¿cuáles han sido esos prejuicios que tú has visto que realmente son más prejuicios que realidades? Sí, a ver, bueno, ahí hay muchas cosas que uno podría decir y todo depende también de las personas, ¿no? Yo creo que hoy en día, cuando yo miro nuestra situación actual mundial, no solo de aquí de Latinoamérica, en Europa y en otros lugares, quizás es que nosotros vivimos un mundo bastante fragmentado, ¿no? Que nosotros no sabemos exactamente, yo creo que incluso estamos en un momento de crisis global, política, incluso religiosa en muchos aspectos, y hay como mucha desorientación, ¿no? Y esa desorientación asusta a la gente, ¿ya? Y crea una reacción. Para mí eso es quizá lo más peligroso, es la reacción que viene dentro de las iglesias, de las religiones, que es una reacción identitaria. Como yo no sé cómo orientarme en el mundo, entonces tengo que aferrarme a lo que yo más conozco, mi fe, vivida de una manera identitaria, es decir, es lo único que me da una consistencia en mi vida, y entonces me pongo a la defensiva. Me pongo a la defensiva contra todo lo que... Porque como ya yo no puedo creer en nada, en las redes sociales yo no sé lo que es verdad. Sí. Exacto, que es verdad, que es mentira. La política en todas partes se ha vuelto un caos total. Incluso en los países supuestamente más estables hay mucha desconfianza respecto a la vida política. Las instituciones religiosas, incluso la Iglesia Católica en muchos aspectos, está muy polarizada, con enfrentamientos, ¿no? Entre conservadores, llamados conservadores y llamados liberales. Ya no se sabe ni siquiera muy bien qué significa cada uno de esos términos, ¿no? Entonces ese tipo de cosas pone a la gente en una situación muy tensa, ¿no? Sí. Y entonces yo creo pero eso crea un prejuicio, ¿no? Porque es el prejuicio de decir, yo no voy a aceptar nada que venga de afuera. Yo creo que para mí lo más peligroso hoy, y que se ve mucho en los jóvenes, en muchos jóvenes, porque precisamente los jóvenes son los que experimentan, yo creo, más fuerte esa tensión. Y entonces la respuesta es como tratar de afirmarse en una identidad clara, ¿no?
Para mí ese sería hoy como el mayor peligro, ¿no? Que no es culpa de los jóvenes. No, Ese claro. es simplemente que Claro. es difícil saber cómo orientarse, ¿no? Claro. Ujú. Entre tantas cosas a escoger, es difícil. Exacto, Claro que exacto. sí. Y por eso yo diría, fíjate, un poco yo vuelvo al tema que yo decía del presupuesto ignaciano, ¿no? Si uno no hace como ese acto de confianza en que el otro no está ahí simplemente para hacerme daño, por supuesto, cuando yo me abro al otro, el otro puede dañarme, ¿eh? Claro. Eso es un riesgo siempre, pero si yo no corro ese riesgo, nunca va a haber una relación. Entonces yo siempre voy a estar en el círculo de lo mismo, ¿no? Los mismos que piensan como yo, que actúan como yo y que se crean burbujas, ¿no? Y esas burbujas no comunican unas con la otra, pero eso puede generar violencia, puede generar... Y yo creo que hoy vivimos un mundo que genera mucho esas burbujas, ¿no? Y las religiones, las grandes religiones, la fe católica o las grandes religiones deberían un poco... Como las grandes religiones no dependen ni de naciones, ni de identidades, debería un poco romper, es decir, trascender esos Sí. esquemas simples, ¿no? Pero nos cuesta, ¿no? Porque vivimos todos en el mismo mundo, ¿no? Así No, es. y hasta a veces dentro de la misma religión cuesta. O sea, Ujú. la Iglesia Católica antes del Concilio Vaticano II era algo muy distinto a lo que tenemos hoy en día. Exactamente. ¿Tú desde ese punto de vista ves que eso fue algo positivo? O sea, ¿tú ves que la Iglesia Católica, el rumbo que tomó luego del Concilio Vaticano II y cómo manejó todos estos cambios que sucedieron y que hoy en día suceden a consecuencia de eso, ha sido positivo? ¿Ves algo distinto a lo que se tenía antes? A ver, yo creo que... A ver, la iglesia, por supuesto, siempre ha tenido la pretensión, yo lo digo así, de ser la misma en cierto sentido, y en ese sentido la misma como fiel al mensaje de Jesús. Y en ese sentido creo que el Concilio Sigue siendo Vaticano igual. era... Bueno, igual hay que ver que... Ok. Igual en ese intento En ese de ser intento de ser fiel fiel. al mensaje de Jesús. Y por eso yo sí creo que el Concilio Vaticano era necesario, porque en el fondo se trataba de preguntarse si muchas de las estructuras del lastre que se fue acumulando durante siglos era realmente necesario, ¿no? Necesario mantener. A mí me gusta mucho una comparación en ese sentido, ¿no? La iglesia se compara mucho con un edificio, ¿no? Y uno dice, el fundamento es Jesucristo, ¿no? Y San Pablo lo dice también en la carta a los Efesios, las columnas son los apóstoles y después está todo un gran Sí. edificio doctrinal, de prácticas, de liturgias, etcétera, ¿no? Y la iglesia, lo que está en el fundamento nunca ha cambiado. El problema es, por supuesto, que hay adornos que cambiaron. Pero muchas veces nos cuesta más trabajo aceptar esos adornos que se cambian, Sí. ¿no? Que si quité una flor de aquí, la puse allá. ¿Sí? Pero quizá la flor cuando estaba ahí no dejaba ver lo que era importante, ¿ya? Y nos peleamos por eso, ¿no? Y yo creo, por supuesto, eso generó después del Vaticano II mucha crisis, y hubo mucha inseguridad. Todavía yo soy de la opinión de que el Concilio Vaticano II no se ha recibido del todo, ¿eh? Eso todavía es una No. tarea que hay que Exacto, hacer. que lleva un Eso yo caminito, creo que fue pero algo fácil. que el Papa Francisco insistió mucho, que la recepción de Vaticano II todavía no se había completado y que muchas de las cosas que él intentó hacer, incluyendo lo último del sínodo por la sinodalidad, iban en ese sentido, de tratar de continuar la recepción de Vaticano II. Claro. Y en ese sentido, en este tema del otro, por supuesto que ahí Vaticano II jugó un papel fundamental, es decir, de decir, mira, aquí todo el mundo tiene la misma dignidad, crea o no crea en Dios, sea católico o no sea católico, algo que hoy nos parece evidente, ¿eh? Yo creo a cualquiera, pero que ante Vaticano II eso no claro. se podía ni Claro, mencionar ni en la mencionar. iglesia. No, y la ¿Era blanco o negro? Exacto, O sea, no. exacto. No, y yo creo que la participación también de la mujer también jugó un papel interesante y juega hoy en día Sí, un papel pero eso, interesante. por ejemplo, es uno de los temas que todavía está pendiente. Ese es un El tema que todavía pasito está pendiente. ha ido Sí, un pasito. sí, se ha avanzado y es verdad que si uno, por ejemplo, compara la situación hoy en 2025 con 1958 o 59, a la muerte de Pío XII y la convocación de Vaticano II, se ha avanzado. Pero
Si uno lo mira así, si uno mira a Jesús, porque al final de eso es lo que se trata. Claro. Hay que mirar a Jesús. Claro. ¿Y qué es lo que Jesús quería para los que lo seguían? Para los discípulos y discípulas de Jesús. Entonces tú dices, bueno, espérate, todavía hay mucho por hacer. Exactamente. Tú tocaste a Francisco, al Papa Francisco, jesuita, sacerdote jesuita. ¿Tú crees que la espiritualidad ignaciana le ayudó mucho a él a descubrir esa diversidad, ese mundo diverso y empezar a apoyarlo? Creo que sí. Es decir, por supuesto es difícil separar qué pertenece, ¿no? Es decir, cuando uno pertenece a una orden religiosa, Claro. no está marcado por esa espiritualidad, lo quiera o no lo quiera. Y yo sí creo, por supuesto, en su estilo, había mucho del ser jesuita. Y aunque, a ver, hay que decirlo, el Papa Francisco no es quizá el ejemplo de un jesuita con más experiencia universal, ¿eh? Porque al final cuando uno mira su biografía, él vivió todo el tiempo en Argentina. Sí. Pero, como quiera que sea, aunque uno viva en un solo lugar, uno está impregnado por una espiritualidad, conoce muchos compañeros que vienen de otras culturas, estamos impregnados también por ese deseo misionero. Uno piensa, ejemplo, de San Francisco Javier, Mateo Ricci, etcétera, de ese diálogo. No siempre es fácil con las culturas, ¿eh? Cuando yo digo una cultura, cuando uno se acerca nueva, es difícil. No es que yo creo que es algo que enriquece, pero nunca es algo fácil. Pues si Claro. fuera fácil, es que mi cultura tampoco me interesa. Mi cultura yo tengo que de alguna manera muchas veces despojarme de cosas para entender cómo es el otro. Y Claro. eso es doloroso también. Y entonces yo creo que a Francisco sí le ayudó eso, ¿ya? Al mismo tiempo, yo creo que para volver a Vaticano II, ahí la insistencia en la inculturación, por ejemplo, que también hay quizá una figura, ya que estamos en esa línea, que habría que mencionar mucho, es el Papa Pablo VI, San Pablo VI, ¿no? Porque Pablo VI, él hizo la encíclica Ecclesiam Suam, que fue fundamental también en la manera en que se comprende la evangelización, ¿no? Y se comprende la inculturación, es decir, cómo el mismo mensaje de Jesucristo lo traduce en las distintas culturas. Claro. Y que eso no significa que, por eso yo no tengo que hablar en latín para hablar con Dios. Correcto. Una lengua que ya nadie Que nadie- entiende, ni exactamente. es decir, que tú la puedes estudiar por curiosidad, pero al final nadie habla con Dios en latín. Yo pongo ese ejemplo un poco provocador, ¿no? Pero eso vale para muchos elementos, ¿no? Cuando antes de empezar, tú me hablabas, por ejemplo, de la liturgia, como se hace en el Congo. Ellos tienen en la República Democrática del Congo su propia liturgia, Correcto. aprobada por el Vaticano, pero si uno la va y uno se sorprende, ¿no? Porque Totalmente. que si incluso algunos elementos del orden de la misa son diferentes. Correcto. Ellos tienen la Exacto. paz al principio, no al final como nosotros. Entonces, claro, pero es la misma liturgia que habla del mismo Jesús. En el mismo fundamento de Exacto, Jesús. claro. Y entonces eso es lo que también hay que aprender, que siempre hay ese esfuerzo de cómo... Y también la fe tiene un elemento crítico. Pero la crítica no puede venir vamos a decir, yo creo que la crítica no es la iglesia. Nosotros, el centro nuestro es Jesús. La crítica es Jesús. Exacto. Jesús es el que cuando llega a un lado, cuando la fe en Jesús llega a un lado, esa confrontación con la figura de Jesús va a decir, mira, hay elementos de esta cultura que necesitan conversión. Sí. Y hay elementos que son buenos, que Claro. son diferentes, pero son buenos. Exacto. Por ejemplo, yo en una oportunidad trabajaba en un lugar que éramos 6 personas físicamente en el mismo lugar. Y todos éramos de una religión distinta. Ujú, ujú. Entonces, lo que decidimos, así de manera como para mantener la paz, era que no se iba a hablar nada de religión. Y de entrada, algunas personas tenían como ciertos días que debían de cumplir. Entonces, desde un inicio se dejaban como en blanco y negro y ya no se volvía a hablar del tema. Y era como la manera en que nosotros aceptamos entre todos manejar esa diversidad. Sin embargo, ahora escuchándolo a usted, quizás hubiese sido un momento enriquecedor que cada quien
mostrara algo de su religión que me pudiera servir a mí, porque al final todos estaba fundamentado todo en Dios, en Jesús. Entonces, como que ahí nos cerramos, pero hubiese sido una importante oportunidad de abrirnos y conocer qué tienes tú que me puede servir a mí para seguir yo digo, creciendo. aunque sea la simple curiosidad. Sí, porque al final es para seguir creciendo. ¿Cómo tú eres? Me sirve ¿Por qué tú haces esto? Yo digo, ¿por qué? Preguntarle a un musulmán, ¿por qué los viernes ustedes van a la mezquita los viernes? ¿Por qué los viernes? Claro. Eso no te hace ni más ni menos, es simplemente una curiosidad de aprender y de ver qué es lo que el otro me aparte. Ok, muy bien. Pero sí, eso. Y también, en otro orden también, como las personas que no piensan ni parecido a lo que yo pienso, y que nos encontramos en momentos así, como vamos a decir, en el mismo empleo, ¿cómo abrirnos nosotros? Yo sé que empezaría como me abro yo, y quizás con mi apertura también creo el ambiente o la seguridad para que el otro también se abra a conocer de mí y ver que los dos seguimos un mismo propósito, que es crecer en la fe y conocer a Jesús. Exactamente. Yo creo que viendo desde el punto de vista del adorno y la estructura, más que fijarnos en los adornos, vamos a fijarnos en lo que está fundamentado. Si tu fundamento es Jesús y el mío también, ya, no hay que ver más nada. Al final es el mismo fundamento. Que estos adornos, que bueno, que tú aceptas que tú no aceptas a la Virgen y yo sí, y demás cosas, son adornos que al final me llevan al mismo, digamos, al mismo propósito, y obviamente manteniendo las líneas del respeto en su momento. Exacto. Pero definitivamente yo creo que en términos religiosos y en términos culturales hay muchas cosas que cambiar en este ambiente diverso. Yo creo que la diversidad al final debe en algún momento irse adaptando desde ese punto de vista, de ser abierto a lo diverso y no cerrado. No necesariamente uno pensar que uno siempre tiene la razón de lo que uno entiende que es lo correcto. Pueden haber otras formas. Claro. Yo creo que a veces tenemos la tentación, ¿no? Porque pensamos que la apertura al otro, a la diversidad o a otras prácticas nos haría perder la unidad, ¿no? Yo creo, o nos debilita. Exacto. O nos debilita. En la iglesia, por supuesto, hay llamado a la unidad y, por ejemplo, que haya habido confesiones diversas y los distintos cismas, herejías, etcétera, por supuesto que siempre nos han interrogado y muchas veces se ha reaccionado incluso con violencia. Pero yo creo que la tentación es confundir unidad con uniformidad, ¿no? Que yo para estar unido, yo no tengo por qué tener la misma forma que tú, yo no tengo que tener como si nosotros fuéramos militares o algo así, ¿no? Es decir, tú tienes, yo creo que la Iglesia Católica lo intenta con más o menos éxito y la historia de la Iglesia Católica uno sabe que está llena también de fracasos en ese sentido, pero también de respetar formas litúrgicas, formas de vida distintas. Por ejemplo, las mismas congregaciones religiosas uno lo podría mirar como distintas maneras de vivir el mismo evangelio, con distintos acentos, bueno, y que hay espacio también para vivir eso y la manera en que, igual, yo digo, igual es una diócesis, como se vive en una parroquia no se vive en la otra, pero se trata, siempre hay, y yo creo que en ese sentido hay que tratar de respetar esa diversidad y también esas iniciativas que pueden surgir, ¿no? Totalmente. Sin condenar, no, yo hago así, si yo hago así, es y la si única manera. Exacto, si tú no lo haces como yo, lo siento. Exacto. No, claro. Me encantó eso que dijo, de que no es lo mismo uniformidad que unidad. Exacto. Y si pensamos en eso, en que Jesús quiere que todos vivamos en unidad, que sea como en lo que nos basemos para poder ser generosos con los demás, abrirnos a recibirlos a todos, Claro. Lo que va viene. Pero lo que nos da unidad no somos nosotros, es Jesús. Correcto. Es el único que nos une. Así es. Entonces, Así es. Pero eso es el que olvidamos siempre, no lo miramos a él. Es el que menos miramos. O sea, poner la mirada ahí, ¿verdad que sí? Exacto. Yo creo que ese sería el mensaje de cierre. Sí, claro que sí. Poner la mirada en Jesús. Y cuando no entendamos una situación particular o quizás se nos hace difícil,
entender al otro, entonces miramos a Jesús. Sí. Y Jesús siempre es más grande, ¿eh? Más grande que todos nuestros Ya, claro. esquemitas pequeños. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues hemos llegado al final de este encuentro de hoy. De verdad, le agradecemos nuevamente. Ha sido muy enriquecedor para nosotros, siempre lo es. Le agradecemos otra vez y no sé, Fer. No, totalmente de acuerdo ¿Cómo contigo. se sintió? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y, No, a ti, Mar, por haber venido y la verdad que pasó rápido el tiempo. Sí, se va siempre. A pesar de ser un tema un poquito denso, mira, Sí. se trabajó bastante interesante. Bueno, pues gracias. Gracias por venir. Muchas gracias. Todo amar y servir es lo que nos guiará en la vida diaria. Dios siempre estará. En la pausa ignaciana ven a descubrir que en cada rincón a Dios puedes sentir. Todo depende de ti, en cómo decides vivir. Ayudarte a encontrar a Dios es la misión.